Buen día, amigos. Hoy les espera mi relato sincero sobre mi camino con los entrenadores Pravilo, sobre la apertura del estudio Russian Pravila Center, sobre cómo yo mismo llegué a este sistema de entrenamiento y qué etapas he superado. Empezaré desde hace tiempo. El entrenador Pravilo es, ante todo para mí, una práctica espiritual. Y en segundo lugar, es ya el trabajo con el cuerpo, con la columna, con la postura, la salud y demás. Es una práctica muy potente para trabajar la psique, para ajustar la estructura energética, para fortalecer la conciencia, el autoconocimiento y demás. Comencé mi práctica hace unos 20 años, allá por mis años de estudiante. En el año 2007 conocí el yoga. En el 2008 fue mi primera ceremonia chamánica profesional. Un poco después hice cursos de 10 días de meditación vipassana en la India. Hubo numerosos viajes a la India y un poco más tarde, en el 2012, conocí el entrenador Pravilo. El entrenador Pravila tiene 3 niveles: terapéutico, deportivo, de combate, combate extremo. Pues yo empecé directamente con el extremo. Es decir, el enfoque fue precisamente desde una posición espiritual y extrema. Más adelante explicaré en qué se diferencian estos niveles. Mis primeros maestros vivían en mi región, en los Urales, en el centro de Rusia. Son Evgeny Kochkin y Oleg Donsov. Hoy en día las escuelas profesionales de Pravila de ambos son conocidas en toda Rusia. Oleg Donsov tiene la escuela Snezhny Bars, con un enfoque en la terapia. Y Evgeny Kochkin tiene la escuela Bratina, enfocada en la rama de combate extremo solo para hombres. Una escuela cerrada con pesas que caen, con una carga extrema. Algo muy genial, apenas me estoy acercando hasta esos niveles. Así que empecé mi práctica, mi contacto con los entrenadores Pravilo en el lejano 2012. En aquel entonces fue para mí una técnica innovadora para ir más allá del límite, para descubrir mis máximas capacidades físicas, para entrenar la mente. Entrenábamos entonces en un espacio cerrado con entrenadores sencillos. Recuerdo el primer espacio. Era una gran sauna rusa donde combinábamos el vapor y el estiramiento en el entrenador Pravilo. Y de esa forma hacíamos cursos como se debe entrenar en el entrenador Pravilo 2 o 3 meses al año. Luego volvía, probaba distintas ramas, conocía a diferentes maestros, pero empecé precisamente en los Urales con los maestros que mencioné. Les daré una breve reseña histórica sobre el entrenador Pravilo. Según fuentes tradicionales, el entrenador Pravila se usaba hace unos 1000 años para la preparación de guerreros. Y se trataba precisamente de un estiramiento extremo, casi siempre con pesos que caían. Es decir, 4 pesos de 200 a 300 kilos cada uno que caen al mismo tiempo. Un peso total de más de 1 tonelada desde 3,5 metros o 4 de altura, ejerciendo una carga colosal sobre el cuerpo humano. De este modo, los guerreros rozaban estados peligrosos cercanos a la muerte, alterando su percepción, desplazando su punto de encaje y entrando en ciertos estados modificados de conciencia. Estos estados alterados de conciencia permitían acelerar el proceso mental. Es decir, el tiempo se ralentiza subjetivamente y todas las reacciones se aceleran considerablemente. Sí, es similar a cuando alguien roza la muerte, por ejemplo, en un choque frontal en la carretera o en alguna situación extrema en la vida de una persona. Se produce una liberación hormonal increíblemente rápida. El estado psicofísico de la persona cambia por completo. Se accede a nuestro recurso animal salvaje para la supervivencia de todo el sistema y toda la actividad cerebral se acelera enormemente. Así, quien entrena entra en un estado en el que percibe el mundo como si fuera en cámara lenta, porque sus reacciones son mucho más rápidas. Este estado se conoce precisamente como el estado Pravilo. Al entrar en este estado, los guerreros obtienen una ventaja dominante en el combate. Es decir, un maestro de Pravilo es aquel que puede entrar en este estado con un chasquido de dedos sin necesidad del aparato. Sí, y en el sistema de combate, los guerreros del pasado entraban en este estado, el estado Pravilo, y podían ejecutar una serie de técnicas contra el oponente estando en él, es decir, funcionando 10 veces más rápido que el adversario, por ejemplo. Esta es la filosofía tradicional original de Pravilo.
Yo solo he rozado esos niveles y más adelante explicaré para qué me ha servido esto en la vida. Continuando con mi historia, practicaba Pravilo una vez al año por ciclos. Como ya dije, practicar por ciclos es el proceso más inteligente, porque el resultado se puede evaluar en un plazo de 2 a 3 meses. Si entrenas, por ejemplo, 2 semanas, el resultado será demasiado pequeño. En 2 o 3 meses se pueden alcanzar resultados serios. El aparato Pravilo proporciona un crecimiento increíblemente rápido de los indicadores físicos, mentales y energéticos. Es decir, en 3 meses entrenando con Pravilo obtendrás un efecto mucho más evidente que en un año de gimnasio o 6 meses en un estudio de yoga, por varias razones. Bien, continúo con mi historia. Mi práctica personal comenzó en el año 2012 y continuó aproximadamente hasta mediados de 2018. En 2018 me mudé a vivir a los Estados Unidos de América, concretamente a Boston. Viví en Boston durante algún tiempo y, a decir verdad, dejé la práctica porque el simulador Pravilo simplemente no existe allí. Me metí en juegos sociomateriales y me alejé por completo del camino espiritual, es decir, no practicaba ni yoga ni meditación. Trabajaba de la mañana a la noche. Esto afectó mucho mi salud física y mental. Y en el año 2020, a principios de año, antes de la pandemia, fui a Perú para reiniciar. O sea, fue un viaje por el llamado del alma, para reiniciarme, conocerme a mí mismo, entender qué quiero realmente. Porque no quería vivir en Estados Unidos, sentía que ese no era mi camino. Es un camino que afecta negativamente a mi estado espiritual, a mi salud y demás. Estados Unidos es un país maravilloso, pero ya entonces comprendía que no era para mí. Al llegar a Perú, me quedé atrapado aquí durante la pandemia. Es una historia muy interesante que cambió mi vida de raíz. Estaba en Pucallpa en ese momento, haciendo un retiro chamánico, y aquí sucedió lo que luego influyó en la decisión de abrir el estudio precisamente en Lima, la capital de Perú, en Latinoamérica. En el retiro chamánico tuve una experiencia muy poderosa. Se podría decir que fue una muerte clínica. Es decir, toqué la muerte, viví una transformación muy potente, tras la cual estuve recuperándome unos 6 meses, tanto mental como físicamente. No voy a contar en detalle lo que pasó allí. Eso es probablemente tema para otro video aparte. Solo diré lo siguiente. Entonces vi claramente, mirando a la muerte a los ojos, que mi nivel no valía nada. A pesar de mis prácticas espirituales, a pesar de las decenas de retiros realizados, cursos y demás. Que tengo muchísimas conexiones energéticas, mi estructura energética es muy débil, mi estado mental deja mucho que desear y mi salud en general está por debajo de la media. Y fue entonces en ese proceso cuando vi y comprendí claramente qué herramientas pueden transformar de verdad la conciencia y el cuerpo humano. Entre esas herramientas estaban el Pravilo y el Qigong. El Qigong es una antigua práctica china de trabajo con la energía. Y vi el Pravilo desde una perspectiva totalmente distinta. Vi que es un sistema potentísimo de autodesarrollo de la psique y la conciencia humana, que potencia la conciencia enormemente y da acceso a un recurso energético increíblemente grande, gracias al cual se puede lograr absolutamente todo, tanto el éxito material como el espiritual, el autoconocimiento y el desarrollo de ciertas supercapacidades, si es que son necesarias. Y fue justo entonces, en esa primera ceremonia en Perú antes de la pandemia, cuando me vino claramente que debía construir un simulador Pravilo y estudiar este sistema a fondo. Recuerden este momento, amigos. Y luego, en marzo de 2020, sucedió lo que todos ya sabemos, comenzó la pandemia. Me quedé atrapado en Perú, no volví a Rusia. Decidí quedarme aquí porque pensé que la pandemia duraría un par de semanas y que pasarla aquí en Lima, frente al mar, sería la mejor opción. Resultó que la pandemia no duró 2 semanas, ni 3, sino un año entero. Y en ese año pasaron muchísimas cosas en mi vida. Conocí a mucha gente, hice ceremonias, varias prácticas, clases diarias de Qigong y demás. Y fue justo en la pandemia cuando construí mi primer equipo en el estudio de flotación. Un equipo pequeño, un sistema sin marco, solo correas integradas en las paredes.
y empezamos a practicar con mi círculo más cercano. Yo mismo empecé a practicar, los clientes de su estudio empezaron a practicar y ese fue el primer equipo en toda Latinoamérica. Después pasó lo más interesante. Me propuso abrir un centro profesional de Pravilo aquí en Lima, en Miraflores. Buscamos un local, compramos equipos, armamos estas máquinas Pravilo tan potentes y abrimos el estudio profesional llamado Russian Pravila Center. Eso fue hace exactamente 5 años. Estos días ya cumplimos 5 años, amigos. Es una historia larga y fascinante. O sea, todo empezó con mi experiencia en Rusia, luego mi vida en Estados Unidos. Me di cuenta de que sin el Pravilo y las prácticas la vida no es vida. Ya entenderán por qué. Luego mi experiencia cercana a la muerte en ceremonias en Perú y después la construcción del primer equipo. Y de ahí surgió la creación del estudio con mis socios. El estudio empezó en agosto de 2021. Mi amigo Igor Berecín me apoyó y de inmediato empezamos a ofrecerlo al mercado comercial con fines terapéuticos. A los peruanos les encantó el equipo Pravilo enseguida. Hoy es un negocio próspero, un estudio exitoso. Abrimos la primera franquicia en Dubái, en los Emiratos Árabes. Pronto iré a Argentina a abrir una franquicia, una sucursal. Viene gente de México y Estados Unidos para formarse como instructores. Así que hoy esta disciplina está creciendo con fuerza en el continente, en Latinoamérica. Sí, este desarrollo tan curioso y único impulsó esta industria en todo el continente. En estos años se creó un sistema profundo de desarrollo humano, un método paso a paso, que incluye no solo el Pravilo, sino también el trabajo energético. Es la rama del Qigong Chongyuan, trabajo con la conciencia, con psicosomática, constelaciones de Hellinger, trabajo con el subconsciente y demás. Es yoga y otras disciplinas terapéuticas que potencian los resultados. Y actualmente uno puede resolver casi cualquier inquietud sobre salud o desarrollo personal y lo más importante, descubrir una fuente de energía inagotable. Para eso se diseñó originalmente el sistema de entrenamiento Pravilo. Hasta la próxima, amigos. Pronto habrá más información y será aún más interesante.